Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Estamos nuevamente aquí en instalaciones de Proyecto Alas en la Casa Rideto, que de verdad es un espacio muy enriquecedor y ahorita vamos a platicar, entre muchas cosas, la importancia que se haya conservado este tipo de espacios aquí. Y hoy vamos a hablar de eso, de las historias de las ciudades, de las historias de quienes integramos las ciudades. ¿Quién es el encargado? ¿Quién escribe la historia? ¿Quién dentro de 20 años lo que vamos a leer? ¿Quién lo puso ahí? Vamos a hablar sobre el cronista de la ciudad con la recién llegada a este cargo en Ciudad Juárez, Cecilia Castañeda. Comenzamos. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, pero... Oye, estrenándote casi en este cargo tan poco conocido, pero tan importante para el conocimiento posterior de las comunidades y las sociedades que vivimos en cada ciudad. Sí, para nuestra identidad, para nuestro arraigo, para todo eso sirve conocer un poquito desde la perspectiva de un cronista qué es la ciudad, cómo es la ciudad y cómo ha sido nuestra historia, cómo hemos llegado aquí. Y eso es parte de lo que se me ha encomendado, ¿verdad? Un día platicaba con una amiga que en un sexenio pasado tuvo la posibilidad de estar en este espacio, pero a nivel república. Entonces le decía yo, ¿y qué haces todos los días? Y decía eso justamente, escribir lo que dentro de 20 años van a leer en los libros. Sí. Es escribir la historia del día a día. Platícanos más a detalle, ¿cuál es la labor de un cronista? Cada ciudad debe de tener un cronista. Sí, no nada más las ciudades, también las comunidades más pequeñas tienen cronistas. Ok. ¿Esta red la nombra quién? ¿Cómo obtienes ese nombramiento? Bueno, esto fue a raíz de un reglamento para regular la figura del cronista en el municipio de Juárez. Y hay un reglamento desde el 2005, en el 2022, en abril del 2022 se renovó. Y ahí es donde se establece que mi labor es, soy una servidora pública del municipio, ¿verdad? Cuya labor consiste en registrar los sucesos importantes que suceden en la ciudad y también ayudar a rescatar, a difundir, a promover, a conservar nuestra historia. ¿Cómo puede una persona saber lo que pasa todos los días en todo el municipio? Eso es así como... Buena pregunta, ¿verdad? Eso estoy tratando de descifrar. De averiguarlo. Sí, ¿verdad? Estamos viendo también, sí, qué tipo de apoyo no obtener. Afortunadamente ha habido personas incluso que me dicen, yo te ayudo si necesitas esto, voluntarios, ¿verdad? Ciudadanos. Pero sí estamos viendo a ver si logramos, en este caso a través de los convenios que hay con la universidad, que los alumnos que prestan servicio social o que hacen sus prácticas colaboren de alguna manera, porque sí hay mucho por hacer. Y como tú dices, ¿cómo puede una sola persona, verdad? No, a veces no alcanzan ni a ver los periódicos. Exacto. Y además los periódicos, cada medio de comunicación tiene un sesgo. Exacto. Que va a contar a su manera lo que quiera contar. Y van a pasar mil cosas que no son meritorias de una nota periodística, pero sí de trascender a la historia de la comunidad. O sea, justamente, y me toca detectarlas. Yo siempre me he preguntado así, ¿cómo le haces? Como, por ejemplo, en el caso de esta amiga que te comentaba en Presidencia de la República, eran como 100 personas las que estaban a su alrededor, porque era la historia del país. Entonces, no sé si ellos a su vez tendrían en los estados o cómo. Y yo decía, ¿cómo puedes detectar? Porque las grandes cosas que pasan en las ciudades empiezan a germinar en los silencios. Empiezan a pasar. Y hasta que no truenan es cuando las percibes. Pero tú como cronista que tienes que decir cómo llegamos ahí, o sea, ¡ay, cómo! Sí, tienes razón en esto. Hay muchas cosas muy trascendentales que no nos damos cuenta ahorita, sino hasta de 20, 50, 100 años te das cuenta de lo importante que eso era. Entonces, pues, déjame, todavía no decido exactamente cuál es mi sistema, yo ya empecé a registrar más o menos, ¿verdad? Pero
Pues espero que me sirvan ahora sí que mi currículum, mis antecedentes. He escrito sobre la ciudad, he estudiado mucho sobre la ciudad, soy periodista, entonces que eso me sirva para tener una visión, ¿verdad? De qué es lo que hay que resaltar. Hablas de que eres periodista como tu parte académica. Los anteriores cronistas, los anteriores cronistas de la ciudad no tenían ese perfil. Bueno, de hecho, mi parte académica es psicología. Ok, pero te desarrollabas dentro del periodismo. Pero interesante, creo que es interesante que eso me da otra visión, sí, una visión más amplia. Y creo que es algo a mi favor. Como dicen los anteriores cronistas, el licenciado Filiberto Terrazas, él era abogado, de formación era abogado, era una persona de una cultura muy amplia, ajedrecista, reconocido, ¿verdad? Nos representó al país incluso en Olimpiadas. Era escritor, tenía muchos libros, uno de los autores locales más prolíficos que hemos tenido. Y sus intereses eran múltiples, tocaba el violín, por ejemplo. Poca gente lo sabe, pero tocaba el violín, dibujaba. O sea, tenía una cultura muy amplia, pero ciertamente, pues periodista no era, ¿verdad? Y sobre todo formaba parte de otra generación. Él, no sé, que yo sepa, no estaba muy inmerso en la era digital, ¿verdad? En su forma de trabajar era otra. Era otra. Estos cargos, hasta antes de ti, no sé si el tuyo también, son honoríficos a perpetuidad. Es decir, los cronistas son cronistas hasta el último día de su vida y a partir de ahí se busca el siguiente. Así es. El tuyo tiene también esa característica. No, ya se modificó. Y qué bueno, porque la verdad a mí no me gustaba la idea de ella de forma vitalicia, voy a dedicarme a tal cosa, ¿verdad? O sea, ya no es honorario tampoco, ya se está determinando una percepción. No, ahorita el compromiso es por el resto de esta administración municipal. Y cuando entre la siguiente, pues ya se ratificará o se buscará otra. Que la permanencia, comentábamos un poquito antes de empezar el programa, que este tipo de espacios, la permanencia es importante, porque tú empezarás a contar la historia de un color, de un sabor, de un estilo, que no puedes estar renovando el estilo y el sabor de la ciudad cada 3 años o cada 6 años. Entonces, sí, la permanencia, quizá no vitalicia, pero sí la permanencia en el espacio le da consistencia a la historia que cuentas. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Ojalá y se me permita hacer una labor que tenga, como tú dices, un seguimiento, ¿verdad? Que logre aportar. Una de las ventajas es que ya se van a estar haciendo informes semestrales. Y la memoria de la ciudad, esa es anual. Entonces ya va a haber un registro, ya se va a poder revisar eso, ahí va a haber un acervo. Que no va a pasar como anteriormente, que era pues como tuviera tiempo y cuando tuviera espacio y sin ¿Hay una sistematización bibliográfica en lo que han escrito los anteriores cronistas? ¿Qué te encuentras? Bueno, de entrada no recibes una oficina porque pues al ser un trabajo honorario, pues cada quien hacía las cosas en su biblioteca, en su casa, en su oficina, en donde quisiera. Pero ahora tú sí vas a tener una oficina, entonces doy por hecho. ¿Dónde va a estar tu oficina? Perdón. Todavía no se decide. Todavía no te la designan. Sí, pero vas a tener una oficina. Entonces eso va a ayudar un poco a la compilación. Pero tú, como cronista, ¿qué recibes? ¿Qué te entregan? ¿Qué te dan 3 libros? ¿Te dan cajas? O sea, ¿qué recibes? Hasta ahorita en así material de archivo, creo que no hay un acervo reunido. O sea, obviamente hay mucho que se ha trabajado. El primer cronista municipal se nombró en 1980, don Armando Chávez. Y él tenía ya muchos años trabajando. Sí, de hecho está muy adentrado en edad. Él peleaba mucho porque no tenía un espacio. Yo recuerdo que él decía que no tenía un espacio digno donde estar. O sea, él tenía toda la documentación, pero ¿y cómo la guardo? O sea, en mi casa saco a mi hijo del cuarto para usarlo. Precisamente esa parte de institucionalizar el cargo es una de las ventajas también. Aunque sí vas a tener que tener el temple de no subirte en la ideología de la administración que vas teniendo, sino mantener la ecuanimidad para contar esa historia
sin sesgos. Sí, porque el mismo municipio tiene su página donde ellos cuentan la versión del ayuntamiento y está bien, pero sí yo tengo que guardar cierta distancia, ¿verdad? Para poder tener otra perspectiva más amplia. Entonces, ¿recibes qué? ¿Nada? ¿Cajas? ¿Hojitas? Hasta el momento ¿Cuadernitos? No. Hasta el momento no. No, hasta el momento visité a la viuda del licenciado Terrazas y ella me habló un poquito de en qué estaba trabajando y lamentablemente algunas cosas se perdieron cuando él falleció. Al ser un acervo privado, técnicamente. Exacto. Sí. Ella me ayudó con algunos datos, con algún material, pero fuera de ahí, no. Estoy buscando precisamente, estoy tratando de localizar esas fuentes. Ok. Entonces, que es parte del trabajo, ¿verdad? Sí. Tenerlo ya catalogado, por lo menos saber a dónde acudir cuando haya que no, y ahora con la cuestión virtual, pues si alguien tiene parte del acervo y lo considera acervo privado, pues es que sí, técnicamente lo sería, pues es cosa de escanearlo y que te mande copias, o sea, no perdería. Exacto. O al revés, que se quede con el acervo y lo done al municipio, el original. Pero entonces platicábamos hace una semana más o menos, que estuvimos platicando de que yo consideraba que te iba a tocar romper el paradigma porque explicabas, y ahorita te pido que nos retomes el punto, que el cronista escribe de hoy hacia adelante. Así es. No es un narrador de historia, es un creador de la historia día con día. Pero se me hace que te va a tocar abrir un poquito el perfil y tener que hacer, al intentar recuperar el acervo anterior y la aportación, que también hablaremos de eso ahorita más adelante, de todos esos ciudadanos que tienen sus propios acervos y que los quieran compartir contigo, el armar desde cero la historia de Juárez. Pues sí, empezar a ubicarla, a registrarla, a catalogarla, todo eso es un gran trabajo. Sí. Y simplemente cualquier ciudadano puede colaborar, como tú decías. Tenemos por ahí a veces material que sabemos que es muy valioso, a veces de historiadores, a veces simplemente recuerdos familiares y que podemos documentar. Es muy importante que se mencione ahí en lo posible las fechas, los nombres, que no digamos nada más, mi abuelita andaba en un parque. Me dijo mi abuelito un día. Bueno, ¿cómo se llamaba tu abuelito, verdad? ¿De qué año más o menos es esto? ¿En qué ubicación estaba? Cualquier dato, todos podemos encontrar algún dato y digitalizarlo, subirlo ya sea que los tengan guardados ellos en la red, o hay muchas páginas, ¿verdad?, sobre Ciudad Juárez, sobre historia, en las que se puede colaborar para que eso no se pierda. Porque lamentablemente cada mes nos damos cuenta de acervos valiosos que se pierden, porque están ahí arrumbados, simplemente están arrumbados, no están en las condiciones que permitan su que bibliográficamente se obligan. Sí, se mojan, se llenan de moho, qué sé yo, o bichitos. Se rompen, sí, y se pierden. O no sabemos de qué era. Entonces, si están ahí las personas que pueden identificar ese material, hay que preguntar, ¿verdad? Es una buena idea. Antes de que se pierda esa información. Los que saben. Y ahí registrarlo. Y sí, digitalizarlo en lo posible. Y eso es una gran aportación para la conservación de los datos. Hay páginas históricos en Facebook incluso que están dedicadas a que la gente suba sus fotos de antaño, que esa costumbre, obviamente que ahora con el teléfono en mano todo el mundo podemos tomar 1000 fotos de todo, pero esa costumbre que había de que ibas caminando por el centro y te tomaban la foto y luego te la vendían, que yo nunca entendí como para qué quieres una foto tuya caminando por el centro, pero a la vuelta del tiempo son recuerdos y no te centras solo en la pareja o en la persona que está en la foto, empiezas a ubicar el entorno, ves el estilo de la ropa, puedes ver qué negocio estaba, en qué ubicación, cuáles se conservan, cuáles no. Y todos esos datos son importantes perdón, para la conformación de esta historia, de este Juárez con tanta historia. Cierto. Ahorita que mencionabas eso de tomar fotos, creo que todos nos convendría aprender una técnica para tomar fotos de fotos. Y me refiero, a mí me tomó meses llegar a estas conclusiones, o quizá años, no sé, desde que empecé así a tomar fotos históricas.
para que no se vea un brillo ahí en la luz, así, ¿verdad? Lo que yo hago es tomar, cuando hay así reflejo, es tomar algo más, que ese reflejo se vea fuera y luego ya cropearlo, ¿verdad? Ahí mismo en el teléfono, pero es algo que aprendí poco a poco. Y esas cositas que son modernidades, que están al alcance de todos. Y sabes que la ventaja, la gran maravilla de tener una cámara fotográfica en la mano 24 horas al día, se debería de reforzar con el que abramos también los ojos 24 horas al día. No que no dormamos, no. Sino que a veces vamos caminando por un espacio y no nos damos cuenta lo que hay alrededor. ¿Cierto? A mí me asusta, y el término correcto es me asusta, cada vez que voy al centro de Ciudad Juárez, todo lo que se está perdiendo en sus edificaciones, que son parte de una historia muy rica, que ahorita quiero que entremos muy concreto a eso, pero que, por ejemplo, un ejemplo bien clásico, hay una sección de la avenida 16 de septiembre, que es la avenida principal de la ciudad, que ahora también vamos ahorita a tocar eso del centro de la ciudad. No, es que hay mucho de dónde cortarle. Pero hay una sección de la 16 de septiembre que está prácticamente desolada, que todos los negocios han cerrado, que están tapiados y queda por ahí uno que otro que todavía haciendo malabares sobrevive. Entre ellos una burrería que es parte de la historia de Ciudad Juárez, el Centenario. Si no ha ido nunca y anda por Juárez, vaya a comerse un burro ahí. Y un día estaba, me tocó estacionar, bueno, ahorita te puedes estacionar un poquito ahí en lo que compras tus burros, pero iba de día. Me toca estacionarme del otro lado de la acera y al venir cruzando me fijo que tiene un chapetón de 1800 no sé cuántos en el edificio donde están los burros, que es un edificio que ya está completamente abandonado y que lo único que está abierto es un localito que son como, ¿qué será? 2.5 por 3, es lo que es la burrería, es un espacio muy pequeñito, pero tiene un chapetón que habla de la historia del edificio y está tapado como por 20 capas de pintura, porque cada vez que han pintado el edificio, pintan el chapetón. Sí. Entonces es imperceptible a la vista si no vas virando exactamente, buscando las cosas del Juárez. Yo tengo unas fotos de este Juárez casi derruido del centro que nunca he entendido por qué. Porque el centro en todas las ciudades es como el acervo, el niño de cuidado para mantener la identidad de la ciudad, y eso no pasa en Juárez. Ha habido esfuerzos de recuperarlo y faltan más todavía, pero sí hay mucha historia escondida que está, o sea, a 3 centímetros que o se derrumbe sola o la tumben para hacer un centro comercial. Todas esas historias de esos edificios hay que rescatar. Exacto. Y como tú dices, hay que recorrer la ciudad. Hay que recorrer los espacios, tanto antiguos como nuevos. Y sí nos percatamos de toda la pérdida y es una tragedia, ¿verdad? Cuando yo veo que esas casas de la 16, estilo California, le cambian la fachada, las remodelan. Y es un bar. Y es un bar. Sí. O una tienda, lo que sea, pero se pierde la arquitectura. Tenemos que resaltar, creo que parte del beneficio que traerá mi labor es que haya más conciencia del valor de esas construcciones, cada una en su época. En Ciudad Juárez la arquitectura ha ido cambiando por épocas y cada una de esas épocas tiene un gran valor y ciertas características. Entonces tenemos que pensar en ese valor, no nada más en sacar un valor monetario inmediato, porque el turismo de edificios históricos o monumentos históricos también puede dejar dinero. Claro. Hay que concientizar a los empresarios, porque incluso lugares tan emblemáticos como, no sé, pues el propio Mercado Juárez, por ejemplo. Sí, o lo que era el Canal 5, simplemente bueno, lo dejan de derrumbarse. No les interesa recuperarlo. Y se puede, porque ese es un lugar con mucha historia. Bueno, y ya lo tumbaron. Sí, ya lo tumbaron, sí. Pero lo dejaron, lo abandonaron. Que es muy fácil que eso esté pasando. Entonces hay
hay que dejar claro que el restaurar los edificios también tiene muchas posibilidades. Hubo una época histórica No en que lo normal era eso, tumbar lo viejo para hacerlo nuevo. Estamos hablando en los 80s, 90s. Posterior a los 90s, en el resto del país surge la necesidad de rescatar lo que no se tumbó y empiezan no solo a reconstruir, sino a hermosear ciertas zonas y se conforman las zonas viejas, así como a veces decimos en El Paso, el Paso Viejo. Y tú ves los edificios que hay aquí atravesando la frontera, que son edificios de 1900, como con 30 pisos, o sea, con una arquitectura inglesa impecable, que ahora en lo que le llaman el nuevo Distrito del Arte, que están recuperando los que les quedaron perdiditos y poniendo bonito todo alrededor de la famosa Plaza de los Lagartos, que le llaman la Plaza de los Lagartos. Cruzas la calle, entras a Juárez y dices... Un caos. Es otro universo, no otra ciudad, es otro universo. Un centro que de Catedral a 2 cuadras no tiene pavimento. Un centro que hacia el otro lado está la mitad de las construcciones derruidas sin ninguna utilidad. Yo entiendo que se derruyeran en su momento por cuestión de seguridad y para hacer el espacio no apto para que personas malvivientes se asentaran ahí. Yo lo entiendo. Pero el rescate se les ha ido diluyendo cada vez más y más de las manos. Y me queda también muy claro que no es tu trabajo ni rescatar edificios, ni andarles buscando su historia, pero sí el narrar cómo se están perdiendo. Sí, y el opinar sobre su valor histórico y cultural y qué se puede hacer, ¿verdad? Si se piensa remodelar una plaza, un jardín, todo eso sí me corresponde, ¿verdad? Hay 7 funciones específicas y entre ellas está opinar sobre los monumentos históricos, sobre todo lo que se haga ahí. Ya son otras las personas que toman las decisiones, ¿verdad? Pero sí llamar la atención sobre estas cosas permite para que se vea con otros ojos todo eso. En Juárez, lamentablemente, también hay muchas personas que se van de la ciudad, se quedan aquí los edificios, ya no les interesa, les interesa conservarlos. Ya no digamos pagar impuestos, sino simplemente conservarlos. O venderlos, los olvidas, se quedan ahí olvidados. O ni siquiera venderlos, dejarlos olvidados. Sí, porque ya el heredero tiene un costo todo ese trámite, y ellos ya hacen su vida en otro lado, ya lo ven pues como un gasto, quizás un gasto inútil. Y hay muchos edificios en esos casos, no nada más en el centro de la ciudad, ya se están viendo en otras secciones, entonces son aspectos sobre los que hay que hacer algo, ¿verdad? Decías que tienes 7 funciones. ¿Cuáles son las funciones concretas de un cronista? Bueno, del cronista municipal de Ciudad Juárez, porque supongo que cada cronista en cada ciudad tendrá sus... variarán un poquito. Simplemente del reglamento del 2005 al de ahora hay cambios sustanciales. Bueno, tengo que participar en los eventos cívicos del municipio y colaborar cuando se organiza el calendario cívico, ese es uno de ellos. Luego, la memoria histórica. De cada año hay que estar pendiente de lo que sucede y registrar eso. Se publica. Dar una impresión. Sí, se publica. Sí, eso es un documento anual que se publica. También está llevar el registro de los sucesos históricos de manera cronológica, que sería ya en el aspecto histórico, ¿verdad? Eso por la parte histórica. Por la parte de los monumentos históricos, tanto monumentos, estatuas, cosas así propiamente dichos, como los edificios y los sitios de valor histórico, pues está a colaborar en la actualización hay un registro, ¿verdad?, del catálogo de monumentos, de edificios importantes y monumentos, y también opinar sobre los cambios que se hacen, sobre su conservación, sobre su valor, todo eso. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, son 2 de historia. ¿Cuántos te he dicho? 4, como 6, 5, 6, te falta como 1 por ahí. ¿Cuál será? Ahorita me acuerdo. Son 2 de historia, 2 relacionados con los documentos. El archivo histórico. El archivo histórico también. Ahora en este nuevo reglamento se estipula que
que yo colabore en su administración, en su organización y en su conservación. ¿Dónde está el archivo histórico? En el segundo piso de la Biblioteca Arturo Tolentino. Ah, ok, en el pleno Juárez Viejo. Sí, ahí en el Parque Borunda. En lo que le llaman el Parque Borunda. No le llaman, en el Parque Borunda. Fíjate, no sabía que estaba ahí. Sí, ¿Y está en buenas condiciones? Podrían estar mejor. Podrían estar mejor. Okay. Sí, eso es parte de... Oye, ¿hay un archivo, hay un listado de monumentos? Sí, Sí, hay existe un catálogo de monumentos. Sí, se hizo primero en los años 90, empezó, de hecho ahí en la biblioteca empezaron a trabajar en él, luego la arquitecta Eli de Steines trabajó en eso y se actualizó eso por parte del INMIP para unos 20 años quizá. Está de manera digital, se puede consultar. Ok, en un momento dado la ciudadanía, si dentro de su comunidad existe un monumento, una estatua, un mural, un edificio, algo que considere, ¿puede proponerlo? Claro que sí, ya hay por lo menos una persona que me entregó una lista de edificios que considera que deben integrarse a ese catálogo. Hay un presupuesto, una vez que entran a ese catálogo, hay un presupuesto para su manutención, su hermosamiento, su mantenimiento. Hay una comisión de monumentos y patrimonio cultural. No sé exactamente si el presupuesto esté a cargo de ellos, porque en todo esto del mantenimiento entran también obras públicas y todo eso, todos los jardines. Pero sí hay algún fondo destinado para eso. Ok, ahora, ¿hay alguna, sé que no es tu especialidad, pero si lo sabes, ¿hay algunos parámetros que deban de cumplir para poderse promover? ¿O la gente que promueva y ya los que decidan tomen ahí sus medidas al respecto? Bueno, no que yo sepa. Así, parámetros específicos, creo que eso está ahorita a consideración de la comisión, pero no desconozco si existen algunos. O sea, si en un momento dado yo propongo, porque te comento esto porque acabo de ubicar, conocía un poco de ella, pero acabo de ubicar los murales que hizo Mago Margarita González, no, tiene un apellido Gándara. Mago Orona Gándara. Gándara Orona, es Mago, ajá. Están en unas zonas que no son las clásicas de los monumentos, o sea, están en las comunidades, es donde el arte hay debe uno también estar por el Puente Libre. Ah, sí, la de la casa esta de Oficina de Convenciones y Visitantes, pero sus grandes obras están en las comunidades, sí, están en las colonias. Ajá, entonces, por ejemplo, no sé, supongo que están en ese catálogo esos murales, pero en caso de que no, vamos a suponer que los vecinos dijeran, es que este mural es digno de ser patrimonio de la comunidad. Entonces, si esa consideración del consejo y no aprueban este año, o este sexenio, o este trienio, lo pueden volver a proyectar y entonces el parámetro puede cambiar y podría entrar. Sí, sí. Okay. Sí, es que estamos en una ciudad que cambia constantemente. Simplemente, yo pienso en edificios históricos en los que para mí eran antiguos, cuando yo era niña quizá, ¿verdad? Ahora hay otros. Ahora la gente habla mucho, por ejemplo, del edificio del Gandhi. Es un interés constante por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Siendo que es algo relativamente nuevo. Exactamente, desde los años 90. Ajá. Entonces, ese catálogo debe estar renovándose. Claro. Oye, es muy común que crean que tú estás a cargo de la historia, que eres historiadora y no cronista. Y he visto que se han acercado personas que por oficio, por gusto, por herencia familiar, tienen información. Y te comentaba yo hace unos días de que quizá, no sé, un consejo, un espacio en que todas estas, hacer un llamado a los juarenses y que todas estas personas que tengan las cartas que Pancho Villa le mandó a su tatarabuelo diciéndole, no se te olvide traerte el parque, aquí te lo pago. Porque hay cosas así. Hace poco vi un libro que se llama Las cartas de Pancho Villa. Okay. Estaba revisando en internet y por ahí salió un libro. Es que de verdad, de repente hay cosas así. Como dices hace un momento, hay veces que en el cajón tienes un tesoro que a lo mejor no tiene ningún valor para ti, que no lo puedes vender porque a lo mejor
ni siquiera conoces el mercado, pero que puede ser muy valioso para la construcción en detalles de esta historia de la ciudad. Entonces te decía yo, ¿y por qué no abrir un espacio en el que todos esos vengan y se acerquen y te ayuden a escribir hacia atrás? Tú escribes hacia adelante y supervisas lo que otros van escribiendo hacia atrás. ¿Este tipo de esfuerzos colectivos es viable o lo ves como muy complejo? De hecho, creo que es necesario, es indispensable si queremos rescatar nuestra historia. Porque, como tú dices, pues una persona no se puede. Es una historia muy amplia, muy rica la de Ciudad Juárez. Simplemente ahorita, ha habido personas que me han llamado desde que fui nombrada, desde julio, y todavía no he tenido oportunidad de reunirme. Después de esta entrevista voy a reunirme con una persona que se comunicó conmigo hace como en octubre. Okay. Ajá, y tengo por ahí dos, una de ellas tiene una colección de fotos, ¿verdad? Que pidieron reunirme, pero hay tantos pendientes, tantas cosas por organizar, ¿verdad? Es complejo. Que no he tenido el tiempo de hablar con cada una de ellas, pero es algo muy deseable. Y volvemos al inicio, que tú sola pues está medio físicamente imposible. Y lo que decías de un consejo, esa ya es una idea que se tenía contemplada desde hace un año, incluso antes de que yo fuera nombrada cronista. Entonces, yo creo que sí hay que ver en qué vamos en ese proceso, porque pues en los asuntos de gobierno se tiene que seguir un procedimiento, ¿verdad? De tiempos y todo esto. Sí. Es muy viable que se convoque a un consejo. Juárez tiene una peculiaridad que supongo, yo doy por hecho que ya tú la has percibido. Ciudad Juárez, como ciudad, y Juárez como municipio, ha sido parte fundamental en muchísimos escenarios de la historia de la República. Ciertamente. En todos sentidos. Y prácticamente ha sido desconocido o poco promovido que se reconozca y se reconozca esas intervenciones de los juarenses en la historia del país. Hay infinidad de cosas que se les ha dado la paternidad a otros espacios cuando la tiene Chihuahua. Juárez o cuando ha participado, por lo menos, ¿verdad? Que o donde surge, o donde, no sé, la batalla de Cuchillo Parado. O sea, es incontables las cosas impresionantes que tiene Juárez para ofrecer a la historia del país. ¿A qué atribuyes tú a que ese papel, ese rol de Juárez no se haya reconocido nacionalmente? Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que estábamos alejados. Digo estábamos porque ya ahorita con las comunicaciones y con internet la situación es diferente. Pero durante la mayor parte de la historia de Juárez estábamos bastante aislados del centro. La carretera panamericana se inauguró hasta 1950. Antes había carretera, pero la comunicación era muy diferente. Entonces, por esa parte, el grueso de los investigadores pues, estaban en otras partes del país. Y para un investigador, recabar información es una labor muy ardua, muy tardada. Entonces, claro que ellos recurrían a lo que tenían acceso ahí. Y ahí muchas veces no había información de Juárez, pocos venían para acá. Simplemente acaba de salir un libro que se llama Revolución, de Arturo Pérez Reverte, en español. Y él ¿es Reverte o Reverte? Reverte, bueno, ok. Él, como la tercera parte de esa obra, se desarrolla en Ciudad Juárez. Justamente es la Revolución. Un presunto robo en un banco, es la historia de un ingeniero minero español que se mete a la Revolución. Pero señala el historiador Jaime Rico, que ya lo leyó, que las cosas que habla ahí de Juárez, pues que no son fidedignas, que no vino, que se nota que él no vino a Juárez. Sin embargo, Arturo Pérez Reverte habla mucho de que él viaja a los lugares de sus estudios. Entonces, lo que se registra ahí, pues no coincide. ¿Por qué? Porque a ese investigador le resultaba quizá muy caro por cuestiones de tiempo visitar aquí. Otro caso, estoy leyendo un libro que escribe un historiador de México y estoy leyendo sobre Villa. Y la forma en la que habla,
Ay, así no hablaba, así no hablaba. Así no hablaba una persona de Durango de ese tiempo con los estudios que tenía ella, claro que no. Te lo digo, acabo de leer un libro de Nelly Campobello. Nelly Campobello era de Parral. Y la forma de hablar es totalmente distinta. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Te digo, una de las razones es la falta de accesibilidad en donde se publican el material, porque aquí ha habido investigadores, pero no han tenido esa difusión. La mayoría, ¿verdad? Ellos publican. Locales. Ajá, aquí ha sido publicaciones locales, distribución local, ahí va. Todo lo que conocemos y de allá. Creo también que nos han faltado a nosotros desde registrar. Si nosotros mismos no conocemos nuestra historia, ¿cómo esperamos que otros la conozcan? Y difundirla ya, llevarla a los centros de información. Exactamente. Mira, me regreso ahorita un poquito, pero de eso que dices, ni siquiera nosotros. ¿Cuántos jóvenes juarenses menores de 25 años ni siquiera conocen el centro histórico de la ciudad? Les digo que es como que si de la avenida López Mateos, 2-3 cuadras más hacia el centro, como si hubiera una bruma maligna y que a la gente le diera miedo entrar a ella, como en los cuentos así de Narnia, que dijeron, no, meto la mano y capaz de que sale y ya no la tengo de chango, no sé de qué. Y le tienen pavor. Yo conozco a alguien, una persona muy cercana a mí, que no quiere ir más allá de la avenida de las Américas. La 16. Ándale, de las Américas. Hasta ahí todavía la bruma no es tan densa. Y ya en un ataque de salvaje valentía van al Parque Borunda a comerse unos elotes, ¿verdad? Pero, o a los hot dogs. Y ya es mucho decir, ya es así como que rápido antes de que se haga noche salgan los monstruos o los zombies o no sé qué creen que va a pasar. Ciertamente el centro, al estar tan abandonado, sí tiene una sensación como de desprotección, atravesar calles y calles en las que todo está tapiado y todo está cerrado. Pero hay cada maravilla que puedes encontrar en ese centro de ruido. Yo acabo de estar hace, ¿qué será? Cosa de un mes y medio, en el que se conoce como el Callejón Cervantes, la Plaza Cervantina, que está empezando a tener un poquito más de vida porque ahí unos amigos compran una esquina, la vuelven un café con galería y otros amigos hacen acá. O sea, hay un esfuerzo fuerte por la comunidad artística de ese espacio de mantenerlo vivo. Y está un callejoncito que sale hacia la calle de atrás, que está así horrible, ¿no? Todo pintarrajeado, todo eso. Sobre esa pintura horrible, alguien pegó como se pegaban antes los carteleras de la lucha libre, así con goma, poemas. Ese simple detalle, dentro de ese caos que hay detrás, vuelve tan hermoso el lugar. Pero la gente pasa y no lo ve. Volvemos a que hay que abrir también los ojos. La historia no la puedes contar con los ojos cerrados. Y hay que caminar por la ciudad, aunque sea por tu colonia. Y temprano, si te da miedo de noche, temprano, y pues llévate los tenis feos si no quieres arriesgarte a que te roban los tenis. Y no te lleves el celular, no vayas así, ponte lo que hay. Sí, hay que recuperar la ciudad, hay que retomar, así como la toma de Villa, hay que retomar la ciudad. Una vez estaba yo en Utah, iba a venir Carlos Fuentes, iba a dar una conferencia ahí. Y me acuerdo que lo vi caminando, se dirigía al edificio. El campus es grande, él iba caminando, digamos, unas 2 cuadras. Iba viendo, miras cómo iba viendo todo. Así como un niño descubriendo. Y decía yo, pues, ¿qué ve? Pero es cierto, tenemos que caminar. Una vez me dijo Mago Orona Gandara, esto de que hay que ver la ciudad como la ven los turistas. Exacto. Es cierto, hay que ver tu ciudad, o sea, con ojos nuevos. Con ojos nuevos. Y eso lo podemos hacer aquí, ahora que tú mencionas un fenómeno que está ocurriendo de que no salimos de nuestro sector. A mí me pasó eso por mucho tiempo en el que yo trabajaba muy cerca de mi casa y mucho tiempo nada más ahí me manejaba. Pero es conocido en todo el mundo. El centro es un lugar muy vivo y muy cambiante. Y un hervidero de gente. Uno cree que es un lugar que pasan las hierbabolas así, como película del viejo oeste, ¿no? No, eso es por la casa de adobe. Ahí sí. Esa, vamos a hablar pronto de ella. Pero sí,
Sí, es un lugar fascinante realmente. Sí. Yo iba de vez en cuando y cada vez que iba era distinto. Simplemente en el último año, con la cantidad de inmigrantes que han llegado, escuchabas acentos, veías comida de Cuba. No, es ya que después, ya era de otro lugar. Sí, sí, ya sí, después, el otro día me ofrecían caramelitos. Alguien me vendía caramelitos. Nunca me vendido. Los venezolanos. Los venezolanos, sí. Sí. Y luego estaba lleno de puestos de oaxaqueños. Ya los quitaron, ya los pusieron en otro lugar. Entonces, cada vez que vas está distinto. Sí. Estoy esperando cuando puedo decir esto está limpísimo, ¿verdad? Bueno, ahorita en estos días está en una muy buena etapa. Acaban de hacer una limpieza profunda y el mover a todo ese comercio a la explanada Juan Gabriel, que después no van a saber qué hacer con ellos ahí. Y no, cuando tienen mercados que están subutilizados y que pueden llenar o retomar el Mercado Juárez y meterlos ahí y volver a hacer esa costumbre de las familias que se iban los fines de semana al Mercado Juárez. Está clausurado. Nosotros íbamos a comer. Yo iba a comer tacos de moronga, de morcilla, que no he encontrado en ningún otro lugar. Pero bueno, decías tú de que estábamos tan lejos que las investigaciones y los estudios se dictaban mucho en lo que me platicaba el que sí fue. O el que me platicaba, el que le platicó al que le platicó que sí vino. Incluso creo que comentabas tú que hay referencia en libros históricos de la colonia, que todo lo que se platicaba de Juárez, de esta zona de acá, de la Villa de los Indios Mansos y toda esa zona, era de oídas. O sea, el que le mandaba el reporte a España diciendo lo que pasaba jamás pisó aquí. Ajá. Sí, era Humboldt, Alexander Humboldt, que es un alemán que visitó mucho México. Estamos hablando de principios del siglo XIX, más o menos. Y él escribió sobre Chihuahua, sobre Paso del Norte, pero no estuvo aquí. Y eso lo descubrí, estaba yo leyendo un libro francés, estaba en español, pero es de libre acceso en internet. Y ahí hablaban de cómo se formó la visión que tienen los franceses en particular sobre esta zona. De eso trataba ese libro. Y mencionaban eso, que Humboldt había hablado de eso, pero que él recurrió a un archivo de alguien más que lo había visitado décadas antes. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos escribiendo, no estamos dando atención a eso, ¿verdad? Publicando. No te imaginas lo que yo batallé para publicar mis libros. Bueno, el primero de ellos, que yo muy salsa dije, no, esto vale la pena publicar. Fue a buscar, claro que no. Todos batallan para publicar, ¿verdad? Era un libro sobre Juárez, sobre la identidad de Juárez, que era un tema que a mí me parecía interesante en ese momento, pero incluso don Nachito, Ignacio Esparza Marín, me dijo, no, es que no es un negocio de libro. Y es cierto, ¿verdad? Sí. Pero él era historiador, él había publicado libros de historia. Y él decidió que él me apoyó de otra manera, pero no lo quiso publicar. Dice, pues es que no me pensaba hacer rica con él, ¿verdad? Pero usted ayúdeme para publicarlo y verá que enriquezco a otras personas con mis textos. Entonces la gente que investiga, que se da tiempo, porque el tiempo también cuesta, ¿verdad? Dejas de hacer otras cosas para investigar, para registrar datos. ¿Cómo difunde esa información? Sí. Ahora con el internet pues hay una ventana mucho más amplia, ¿no? Pero, y también retomando un poquito lo que decías de que muchas cosas que se dice que pasaron aquí y quién sabe si en realidad pasaron, me trae a la mente dos historias más contemporáneas de la historia de Juárez. Una de ellas que habla de la estancia del Che Guevara, no Fidel, del hermano de Fidel Castro, de un grupo de cubanos previos a la Revolución Cubana que estuvieron aquí en Juárez haciendo trabajos de inteligencia militar, pues para poder hacer su revolución. Y el otro, que es mucho más hacia adelante, es la supuesta estancia de Jim Morrison en Ciudad Juárez, el vocalista de The Doors. Bueno, platicando con gente que es más experta en los temas, me decía, todo el mundo da por hecho que el Che Guevara estuvo en Juárez, y no hay un solo documento que lo pruebe. Ernesto Guevara llevaba 2 diarios durante toda su vida, el diario personal y el diario de la Revolución.
religiosamente, todos los días él relataba qué hacía día tras día hasta el día de su muerte. Y en sus diarios jamás menciona haber viajado a Juárez. Pero es una historia que se da por hecho. Entonces no falta quien diga, no, lo que pasa es que era una cosa ultra secreta. Entonces lo hubiera puesto en su diario personal, quizá no en el diario, los famosos diarios de motocicleta, ahí lo hubiera escrito. Pero no hay ninguna prueba, y si alguien tiene una foto, que hay un bar perdidito ahí en el centro, que tiene una fotografía a la que no le dejan tomar fotos, porque es el texto. Volvemos a que creen que el guardar la historia la engrandece, cuando pues, bueno, ellos tienen sus razones. Pero no te dejan tomar fotos, y supuestamente en esa foto, que está lejitos, si no tienes una cámara que la pueda acercar, son Fidel y Ernesto Guevara sentados en ese bar en determinada fecha, cuando Fidel Castro tampoco nunca estuvo en Juárez. Pero ellos tienen una foto que supuestamente ambos personajes estuvieron ahí. Si no compartes esa información, no podemos, una, o ratificar la historia, o dos, destruir el mito. Morrison, pues es una narración periodística que hace nuestro amigo Miguel Ángel Pero es que Chávez, es periodística, de lo que dicen, pero él le escribe en base a lo que le cuenta un borrachito de la zona. Le contó la historia y él hace la amplía y lo vuelve su historia. O también esa sí hay, de que Villa tomaba malteadas. De eso sí hay fotos. De eso sí hay fotos. Pero así como esas, hay cientos de anécdotas que si no hay una manera de comprobarlas, no dejan de ser eso, justamente, anécdotas como también lo de que estuvo aquí Hemingway y Dominguín. Hemingway sí, Hemingway sí, incluso él hace, hay un texto de él donde escribe las bebidas que para su cumpleaños él debe de tomar, y entre ellas está venir a Juárez a tomar cierta bebida en el bar 15, o sea, ese sí está documentado. Pero Luis Miguel Dominguín no necesariamente. Pero volvemos a nuestros amigos periodistas que un día narran que estaban ahí la borrachera en ese mismo bar. Y ponen una foto que se tomó en España, ¿verdad? Sí, entonces esa nota periodística que está basada en una narración previa. Pero es que no son notas periodísticas. Él la publicó, de hecho, en una es la retoma de una nota que se escribió mucho tiempo antes. Pero el punto aquí es que esa publicación de Miguel Ángel, el año antepasado, la lee o alguien se la manda a Miguel Bosé. Sí. Y Miguel Bosé la da por hecho en su libro. ¿En el libro? En su libro lo da por hecho. Entonces, en realidad, ni siquiera sabemos si realmente pasó. Pero dicen que una mentira repetida 1000 veces se vuelve realidad. Sí, lo que sucede... Mira, hasta yo caí en esa de Hemingway y Dominguín. Pero luego empecé a ver. Dije, a ver, ¿en qué año? Porque él menciona que vienen de los bares de Cuba y de La Habana y todo esto. Ya había sido la Revolución Cubana. Eso ya no existía. Para empezar. Luego, Dominguín tenía poco de casado, casi recién casado con Lucía Bosé. ¿Se vendría así recién? Sí. Bueno, es que él no vino de parranda, él vino a torear. O sea, él vino a trabajar. No, ahí está otra cosa. En Ciudad Juárez hay una larga trayectoria de tauromaquia. Hay muchos aficionados. Sí. ¿Tú crees que pasaría desapercibido? Todavía te creo que Hemingway no lo conocían tanto. Y eso alguien del Paso lo iba a identificar. Si no había tanta población que lo conociera, que conociera su imagen, que de seguro alguien lo sabía. Alguien lo identificaba. Oye, se parece. No supieron estar días aquí. Y Dominguín, válgame, Dominguín inmediatamente. ¿Cómo no habían identificado a Dominguín todos esos aficionados a la tauromaquia aquí? Pues sí, pues la historia cuenta que luego, 2 cubanas estuvieron muy felices y muy contentas. Y luego veo la foto, busco esa foto en internet tomada en San Fermín, Entonces, pero sí, creo que hay una gran necesidad justamente de motivos de orgullo, de identidad y de historia. Y cuando no lo tenemos, lo inventamos o queremos aferrarnos. Es que ese es un punto
que es muy importante y qué bueno que lo tocas, la identidad del juarense. Está muy diluida en muchos fragmentos. Hay muchos Juárez y no ha habido un espacio, y quizá el tuyo pueda ser el iniciador de esto, de la conformación de la identidad del juarense, con sus mitos, con sus leyendas, con sus anécdotas, yendo desde la más grande fantasía que puedas imaginar al hecho más concreto y real de que fue asentamiento de la República en un periodo de convulsión en nacional. Varios periodos, en la Revolución aquí en el periodo de convulsión, o sea, en ese periodo de convulsión, Juárez fue capital del país, no una ni dos, o sea, todo ese acervo, toda esa magnitud de historia se sigue escribiendo hoy en día, porque siguen pasando muchas cosas en Juárez que dentro de 10, 15, 20, 50 o 100 años van a decir, ¿y a poco no sabías que algún día vino Joe Biden y, o sea, X, ¿no? Y esa es la parte que te toca a ti. Sí, sí. Sí, dar a conocer esos sucesos que han sido tan trascendentales, no solo a nivel nacional, sino internacional. Porque estamos en un lugar, mientras haya tal diferencia entre México y Estados Unidos, mientras seamos frontera, somos un paso del norte. Sí, a fin de cuentas. Y aquí somos como un microcosmos de la sociedad actual, de todo el mundo. Porque aquí hay ciertos contrastes, un encuentro de formas de vida, el comercio, todo eso, que es un reflejo. Y la eterna migración. Ajá, y aquí se ven algunos de los desafíos de la sociedad actual. No nada más aquí, pero aquí de manera muy, muy profunda se ve. Sí, lo he repetido en varios programas de que Juárez es un laboratorio social del país. Lo que pasa en Juárez tarde o temprano pasa en todo el país. Oye, esa historia que se va escribiendo día con día. Si yo estuviera en tus zapatos, yo tendría mucho miedo de comerme pedazos importantes que no me haya dado cuenta. Esa historia se puede reescribir, o sea, dentro de tu estructura de trabajo. Si al pasar el primer año te das cuenta que algo pasó, que no lo tomaste en ese momento porque, volvemos, es imposible que estés enterada de todo lo que pasa. Se puede reescribir, o sea, lo puedes retomar y lo puedes poner después. O lo que ya se fue, ya se fue. Pues yo creo que se puede encontrar una manera de hacerlo. Si se publica en físico, en papel, la memoria, siempre está la versión digital, ¿verdad? Que se puede ir actualizando o se pueden ir agregando de alguna manera, ¿verdad? Otras observaciones. Es que lo que tú mencionas es uno de los temores de cualquier periodista, que se te pase algo. Sí. Pero siempre se va a pasar algo, es imposible. Simplemente tu visión o la línea del medio en donde trabajas o el tiempo que hay para trabajar va a ser imposible que cubras todo. Que te adentres también a veces en historias. Oye, descubrí relativamente hace poco algo que siempre me causó mucha curiosidad de Juárez y quiero, que no es tu trabajo la historia, pero no puedo evitar. Es parte de. Porque además eres conocedora de la materia, entonces me siento en la libertad de poderte preguntar. A mí siempre me pareció, yo como llegada de fuera. ¿Cuántos años tienes en Juárez? Voy a cumplir 16. Pero igual, como dices, yo llego y veo a Juárez y sigo viéndolo, me obligo a seguir viéndolo como si fuera la primera vez que lo veo. Y me maravilla y lo trato de capturar con una foto, con una nota periodística, con un reportaje, pues que es lo que puedo yo hacer. Pero siempre tuve la duda del por qué ese centro de Juárez sigue estando diluido. Y me encuentro que tiene una iglesia y a un lado una catedral y a espaldas por allá la presidencia, que ni era presidencia, era la cárcel. Y luego, o sea, es una estructura de un centro de ciudad atípica. Porque al ser todos, a fin de cuentas, colonizados por españoles, tenemos una estructura de la plaza
con la presidencia, la casa del rico, las tiendas, la iglesia, y así conforme te vas alejando de ese círculo, va bajando tu estatus económico. Y Juárez no tiene ni siquiera en asomo la estructura clásica de una ciudad urbanizada por españoles y más por religiosos, que eran muy cuidadosos de ese tipo de detalles porque tenían que rendir cuentas. Y hace poco descubrí que Ciudad Juárez no fue fundada con la vocación de ciudad, sino que era un centro agropecuario, que los indígenas que estaban en los pueblos originarios, los sacerdotes quisieron que aprendieran a cosechar y que pues estaba ahí el río. Entonces, en realidad, lo único que construyeron ellos formalmente fue la iglesia, era lo que les interesaba, y lo demás se fue construyendo conforme funciona el asentamiento humano. Y esto va a colación por lo que dices, que seguimos siendo el Paso del Norte. Sí, bueno, la ciudad originalmente estaba organizada de manera, pues como ranchitos, ¿no? Como tú dices, eran centros agrícolas. No estaba toda la población junta, sino que incluso había mucha vegetación. Sí, de hecho por eso las calles son así también, porque dicen que respetaban mucho las líneas de agua. O sea, sí. Sí, las acequias. El sistema de acequias que lamentablemente ahorita pues ya se está perdiendo, ¿verdad? Se tapa. Y esto empieza a cambiar cuando llega el ferrocarril. Antes era Ciudad Juárez. Ese Paso del Norte. Sí, sí. Pero la agricultura era la base. Y además había menos habitantes también del lado americano. Ya conforme se fue limitando el agua, ya fue perdiéndose esa capacidad agrícola. Pero cuando llega el ferrocarril, ahí cambia drásticamente tanto la economía como la fisonomía de la ciudad. Porque ya no se cultiva nada más para consumo local, que básicamente era lo que ocurría. De nuevo, estamos lejos de otros centros de producción, entonces aquí había que hacer algo autosustentable en la zona. Pero llega el ferrocarril y hay contacto con productos de Estados Unidos, ya más contacto con productos de México, y nace la capacidad de vender fuera. Entonces empieza a cambiar esa estructura familiar agrícola. Y con el ferrocarril también empieza a llegar, por ejemplo, el otro día lo comentaba en una página de Facebook que creé, los invito a verla, se llama La Cronista de Ciudad Juárez, que las ventanas de vidrio antes pues no eran ventanas cerradas. Empieza a usarse el vidrio cuando llega con el ferrocarril. Llegan materiales nuevos de construcción, llega también una nueva forma de construir, un tipo Chicago, ¿verdad? Incluso la estación de ferrocarril, ya las casas de dos aguas, de dos aguas, todo eso empieza a cambiar la fisonomía. Antes eran las casitas de adobes del pueblo tradicional colonial. Y así ha habido etapas en que ha cambiado sin mucha planeación, ciertamente. Esa es una parte importante. Sin mucha planeación, de repente llegan muchos inmigrantes, muchos asentamientos irregulares que se asientan en donde pueden. Y ya después, cuando se intenta regular eso, ya es muy difícil. Ves tú, cuando vienes en avión, llegando en avión, es muy notorio, si llegas sobre todo en la noche, cómo se ve la iluminación del paso, las calles así parejitas. La cuadrícula. La cuadrícula, y Juárez es... Sí. Es parte de lo que nos caracteriza, ¿verdad? Y ojalá logremos, pues, empezar a entender que, y lo digo todos, porque simplemente cada quien invade las banquetas, construye, amplía su cochera, que porque no le cabe el vehículo y agarra un pedazo de cochera, y necesitamos cierto orden. O te parece que el árbol está tirando mucha basura y te deshaces de él con la mano en la cintura. Exacto, ese tipo de cosas. O no tomas una cubeta de agua para regar el parque que está enfrente de tu casa. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto calor. Pues porque hemos destruido todos los espacios que nos permitían que el calor no se sintiera tanto, ¿verdad? Las acequias, las usamos de basureros.
de basureros, ¿no? Cuando se podría hacer un paseo incluso junto a la acequia. Como en Europa, los promenades, ¿no? O sea, que Exacto. junto a los ríos que atraviesan a las grandes ciudades de Europa, hay espacios en los que la gente puede ir a leer, a tomar el sol, a tomar un café. No, aquí se pone una plancha de cemento encima y se tapa. Entonces todo eso tiene una relación con la temperatura y con el aspecto visual, ¿verdad? Sí, el asunto del agua, que nos quitaron el agua y cada vez estamos, bueno, somos ya un desierto desde hace cuánto, pero este núcleo donde estaba Juárez, que era un oasis, por llamarlo de alguna manera, pues también ya luego ya no se pudo cultivar algodón, precisamente porque ya la dotación de agua era cuando menos. El algodón estaba considerado de mayor calidad incluso que el egipcio, que es uno de los mejores algodones del mundo. Teníamos whisky. Ajá, exacto. Bueno, entrar en la historia de Juárez es Fíjate apasionante. Que la historia con Egipto es similar en el sentido de que el río Nilo, yo recuerdo mis clases de historia, ¿verdad? Y en alguna novelita que leí de Sino el egipcio. Ándale. Que como los ríos que pasan por zonas desérticas o semidesérticas tienen la característica de que puede ser que el flujo sea muy, muy reducido la corriente durante un año y de repente llega muy fuerte. Entonces deja una zona muy fértil y era la que se aprovechaba. La cultura egipcia creció gracias a eso, ¿verdad? Gracias a eso nació. Sí, a las crecidas del río Nilo. Y aquí pasaba algo similar con el Bravo. También había una crecida, un río muy caprichoso y la tierra quedaba fértil. Poco a poco lo hemos ido canalizando, ¿verdad? Rodeando del poquito que queda, porque pues ya no tenemos. Oye, de eso, fíjate que a mí me rompió el corazón cuando empecé a ver a Juárez que seguían sembrando algodón en algunas partes. Y yo, ¡ay, qué hermoso que quieran mantener la vocación de la ciudad, el algodón ahí! Ajá. Y luego veía que se secaba el algodón y que nadie lo recogía. Y entonces llegaban, desbarataban y volvían a poner nuevo. Y yo, ¿por qué entonces? Y voy descubriendo que porque la tierra que está sembrada no paga impuestos. Oh. Entonces los grandes terratenientes les sale más barato comprar 3, 4 costales de cualquier semilla, tirarla y dejarla que crezca, si crece, si no crece, no. Pero están cumpliendo con el requisito de que la tierra está sembrada, por lo tanto no paga impuestos. Pero no les interesa la cosecha. No, porque en realidad no están sembrando, están evadiendo un impuesto. Ajá, exacto. Cuando podrían permitir que personas de cierto estrato, a lo mejor como los coamileros que se usaban antes, o sea, yo te pongo la semilla, yo te pongo todo, tú cuídalo y te vas a quedar a cambio con la cosecha. Yo lo único que me interesa es que esté sembrado el lugar, así que tú ahí recoge lo que te salga y úsalo, ¿no? Fíjate que yo hice primero de primaria en la escuela Emiliano Zapata, una escuela que en ese entonces estaba en el Valle, en Salvarcar. Me acuerdo que era toda una odisea que me levantaban porque mi tía era la maestra, por eso estuve en esa escuela. Okay. Nosotros vivíamos más o menos por el Hospital General. Ay, entonces ahí había que tomar el camión y yo trataba de hacerme dormida, nunca me funcionaba, ¿verdad? Y era mucho caminar para mí. Sí, entonces, es que es la lejísima. Teníamos que tomar el camión. Recuerdo que era Camiones Valle de Juárez, ahí frente al Hospital General, lo tomábamos. ¿Nunca se subió a la planchada? ¿Perdón? ¿Nunca se subió a la planchada? No me acuerdo, no estaba. No, ni cuenta. No, pero era... Es otra leyenda de Juárez. Un día vamos a hablar de esas leyendas. Pero me acuerdo que te cortaban con una regla metálica hasta dónde ibas. El boleto era distinto. Luego llegábamos, nos bajábamos en la carretera Juárez por venir en ese entonces. Y de ahí había que caminar hasta la escuela. Y eran sembradíos. Sí. Y era una escuela, pues tipo la Nicolás Bravo, ese tipo de construcción, ¿verdad? Una escuela rural. Había baños de hoyo, me acuerdo. Pero también recuerdo que ahí una vez fuimos a pescar algodón. y yo guardé mi bolsita que anduve pescando algodón ahí. Sí, es que además hasta podría ser como un experimento para que los niños tuvieran nuevamente contacto con la tierra, que los niños están perdiendo eso. Y con los animales, con la naturaleza en general. Entonces, a lo mejor decirle a los propietarios de la tierra, ok, tú siembra el algodón
Y estas 3 líneas se las vamos a dar a la escuela X, estas a la Y, hasta la Z, y lleves a los niños a hacer el experimento de la pizca, y a lo mejor luego les enseñes algo, hacer algo, aunque sea una manualidad con las borlitas del algodón, que son hermosas además. Pero hay mucho que hacer. Este Juárez es tan rico y tan necesitado a la vez, que creo fervientemente, y así espero que sea, que tu labor aportará mucho para que esto tenga más pies y más cabeza, porque pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Sí, es cierto, y a sufrir por ello, ¿verdad? Porque te da una nueva perspectiva la historia sobre la vida. Y simplemente en Ciudad Juárez, yo recuerdo hace unos años escuchar a personas decir que Juárez ya estaba acabado, que la ciudad se estaba hundiendo, que ya no iba a existir. Por favor, si supieras un poquito de la historia de Juárez, válgame. Nos hemos reinventado tantas veces. Este país ha tenido por mucho tiempo la medalla de la ciudad, esta ciudad, la ciudad más resiliente del mundo. Fíjate, y sin embargo, por encima de Afganistán, por encima de todas esas zonas que están en guerra, Juárez ha sido la ciudad más resiliente. Ha sido muy resiliente. Y hay un libro sobre ciudades resilientes. Y no está Juárez. Volvemos a todo lo que pasa en Juárez y que no trasciende. Pero eso tiene que cambiar. Sí, exacto. Cecilia, muchas gracias. No, a ti, gracias. Tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te localizan? ¿O no quieres que te encuentren nada más ahí luego sabrán de mí? Sí, acabo de abrir hace unas semanas una página en Facebook que se llama La Cronista de Ciudad Juárez. Ahí me pueden localizar. Perfecto. Entonces, pues esperemos tener noticias tuyas buenas cada año, antes si es posible. Este espacio está abierto para cuando quieras venir a platicarnos qué está pasando en esta ciudad o qué te hace falta para podernos contar bien lo que está pasando en esta ciudad. Un placer, ha sido un placer. Gracias. Pues esto fue Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox, ya sabe, búscanos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Podvine, en iVoox, en RSS y nuestra página www.y-tenemos-mucho-que-decir.wordpress.com. Usted póngale a cualquier buscador Verónica Palafox o Tenemos Mucho que Decir y le aseguro que de que nos encuentra. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.